el conversatorio taller Día de Pi. Hoy nos acompaña el profesor David Tovar, él es el profesor del programa de Biología de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de nuestra Universidad Distrital. Profesor Tovar, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, qué bueno estar con ustedes acá para hablarles de este evento tan especial del cual estamos organizando el día de hoy y que bueno, esperamos que nos puedan acompañar en horas de la tarde para celebrar el Día de Pi y bueno, y hablar un poco sobre qué es eso y para qué se celebra y cuál es el objetivo. Exactamente. Quería comenzar preguntándole qué es el Día Pi y por qué se celebra, porque también recordemos, al comienzo también del programa, Carolina nos mencionaba quién nació un día como hoy y es Ujú. Albert Einstein. Probablemente es uno de los famosos de todos los tiempos y también se convierte como, digámoslo así, como en ese bebé del Día Pi. Pues mira, efectivamente el Día Pi es una iniciativa mundial en la cual se busca un objetivo que es muy claro, es resaltar la importancia de las matemáticas y básicamente cómo lo utilizamos en el día a día e incluso a veces en cuestiones que son muy cotidianas está inmerso el número pi, a veces de pronto no somos tan conscientes de ello, pero es como una manera de resaltar esa importancia de las matemáticas en diferentes procesos que realizamos en la vida cotidiana, de tal manera que vamos a unirnos a esta celebración mundial. Esto no solamente se organiza aquí en Colombia, aquí en Colombia se realizarán eventos y es organizado por el Planetario de Bogotá principalmente, pero esto se hace a nivel mundial y es precisamente una iniciativa para invitar a las personas a hablar no solamente sobre el día, no, sobre el número pi, ¿verdad? No solamente sobre esta constante matemática, sino también sobre la importancia de las matemáticas en esos procesos que hacemos en el día a día, como ya les comentaba, ¿no? Es decir, desde el trabajo que hacemos en nuestras oficinas, desde el trabajo que hacemos desde casa, desde los equipos tecnológicos que utilizamos, como inclusive las matemáticas están inmersas en esos procesos no solamente de fabricación, sino en la utilización, por ejemplo, de datos o de instrumentos, etcétera, cómo las matemáticas nos ayudan precisamente a ser una sociedad más avanzada y cómo nos han permitido interpretar los procesos que están inmersos en la naturaleza y de alguna manera, pues como lo mencionaba Galileo Galilei, esta naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Entonces, pues bueno, cómo resaltar esa importancia de las matemáticas para esas actividades y todos esos fenómenos naturales que estudiamos y que puntualmente desde la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, desde el programa de biología, pues lo implementamos permanentemente en nuestro currículo, en nuestro sílabus, para poder trabajar con nuestros estudiantes los temas que desarrollamos en clase diariamente. Profesor, con los buenos días. 3,1416, el número del PIB. Pero la pregunta es, usted nos dice que para poder, este encuentro será para ver cómo este número tiene mucho que ver en nuestra vida cotidiana. Denos ejemplos, porque digamos, digamos, el ciudadano de a pie dirá, bueno, y ese número que tiene que ver conmigo, y seguramente tiene mucho que ver. Denos ejemplos como para poder familiarizarnos más con el PIB. Claro que sí. Y mira, eso que tú mencionas de las decimales, hay una curiosidad y es que pi es un número irracional. Es decir, tiene varios, es un número que tiene muchos decimales. De hecho, hay todo un equipo de trabajo, uno pensaría, pero eso o sea, existe, de ¿verdad? Gente trabajándole esa cosa y sí, realmente sí. Los matemáticos se dedican, de hecho, a no solamente con este número, sino con otros trabajos que hacen dentro de su labores como profesionales, pero puntualmente con pi cada vez se encuentran más decimales. De hecho, ya van por unos decimales adelantadísimos y cada vez se encuentran más y de hecho es una tarea bastante ardua en donde se requiere un montón de trabajo computacional para poder encontrar más decimales. Es toda una cuestión muy interesante desde el punto de vista matemático, pues este número, ¿no? Que es un número que sale y que resulta de tomar la circunferencia, el perímetro de un círculo y dividirlo por su diámetro. Y sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea un círculo, siempre nos va a dar un valor constante. Entonces, si medimos, por ejemplo, con una cinta métrica, ¿cierto? O tomamos un pedazo de cuerda o un hilo y lo envolvemos alrededor del perímetro del círculo y luego tomamos el diámetro y hacemos esa división de estos dos números del perímetro dividido entre el diámetro, pues encontramos que ese número siempre va a ser 3,14, ¿cierto?
Ahora, eso en la vida diaria, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, el solo hecho, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un cumpleaños, ¿qué hacen cuando le celebran el cumpleaños a un familiar? Em, no sé, cantamos, compramos torta. Compran Sí, la torta, ¿cierto? Eso, sí. claro. Y no, y supongan ustedes que tienen de invitados, no sé, a 20 personas. ¿Comprarían ustedes un ponqué así de pequeñito, ¿cierto? Como para 4 personas. No, uno compra No, un poqué ahí de una vamos a libra. la lógica. Ahí De una libra. aplicaríamos la lógica. Claro, entonces vean que los ponqués, a menos que sean de un molde cuadrado, que sean de esos moldes raros ya personalizados, las tortas, digamos, más comunes son las que son redondas, ¿cierto? Entonces uno estima un volumen de la torta dependiendo de la función de las personas que va a haber en una fiesta, ¿cierto? Entonces uno no va a comprar ni tampoco se va a hacer, en caso tal que uno lo haga en la casa, un ponqué demasiado pequeño con un área muy pequeñita para un montón de gente. Entonces vean que implícitamente, ¿cierto? Y ustedes mismas la mencionaron que me parece fabuloso. Ustedes mismas dijeron, no, eso como que la lógica nos dice que tiene que ser más grande, ¿cierto? Es decir, intuitivamente estamos manejando permanentemente proporciones, medidas, tamaños. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la torta, que es un ejemplo, digamos, muy normal, ¿cierto? Tenemos un tamaño de un cilindro, ¿cierto? Con una base redonda y con una altura determinada. Ahí implícitamente estamos calculando un volumen y para poder determinar ese volumen, pues necesitamos conocer el número pi y trabajar el número pi para sacar el área de ese ponqué. ¿Sí? Por ejemplo, otras cosas. Cuando hace uno enchapes, ¿sí? O cuando uno pone baldosas en una construcción y tiene una superficie redonda, es necesario conocer el número pi. Lo mismo, si uno tiene, por ejemplo, en la ducha, se me ocurre así ejemplos locos y ejemplos interesantes. En la ducha, ¿verdad? La caída del agua, ¿cierto? Si le sale uno un chorrito muy pequeñito, pues bueno, uno compra una extensión para que sea una, un aplique circular más grande y cubra mayor área, ¿cierto? Y uno pues se bañe con más gusto, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea eso, pues más cantidad del cuerpo va a cubrir el chorro de agua, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Eso es algo que a veces sin ser conscientes o sin ser puntualmente o explícitos al decir, voy a medir el área utilizando el número pi, pues lo tenemos en nuestra mente, porque mal que bien, sea en nuestros colegios o por la experiencia cotidiana, pues allí está inmerso el número pi, digámoslo, para hacer un caso particular. Pero como les digo, son las matemáticas en general y las matemáticas las utilizamos para todos. Por ejemplo, las personas que pagamos arriendo, ¿verdad? Necesitamos sacar un porcentaje de nuestro salario para pagar el arriendo o destinar cierto valor de nuestro salario para hacer mercado. Bueno, cosas de ese estilo, sacar un porcentaje, hacer sumas, divisiones, restas, cosas así tan del día a día, es algo que hace parte de nuestra vida y pues precisamente es mostrar cómo las matemáticas, querámoslo o no, seamos conscientes de ellos o no, están allí y las utilizamos. Bueno, usted lo mencionaba, este número está presente en muchas áreas del conocimiento, en muchos momentos también de nuestra cotidianidad. Por supuesto, pues no está de más rendirle un reconocimiento a esas múltiples bondades de las cuales también nos beneficiamos. Profesor, ¿cómo celebrarlo, no? ¿Cómo celebrarlo para ampliar también nuestros conocimientos sobre este tema tan interesante? Efectivamente, mira, esa es parte de la actividad que el día de hoy se llevará a cabo en el Planetario Bogotá. Es un evento que es virtual. Se ha planteado de esta manera para poder tener un alcance nacional y que personas de diferentes partes del país e incluso diferentes partes de Latinoamérica, si quieren, puedan conectarse y puedan estar con nosotros conversando precisamente sobre esas utilidades que tiene la matemática en el día a día. De hecho, la programación del día de hoy va de 2 de la tarde a 5 de la tarde en las cuales el primer conversatorio y la primera actividad nos van a acompañar Julio Profe, vamos a estar hablando con Julio Profe y con la profesora Valerie Gutiérrez de la Universidad de los Andes, quienes nos van a explicar precisamente sobre esa utilidad que tienen las matemáticas en la vida diaria en otros contextos. Por ejemplo, para adelantarles un poquito el programa, vamos a hablar un poco sobre la criptografía. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, los sistemas bancarios utilizan matemáticas para mejorar su seguridad y que no nos roben el dinero en las cuentas bancarias. Por ejemplo, eso creería yo que es bastante interesante y bastante importante, ¿verdad? Para todos nosotros. Luego tendremos una conversación
sobre las matemáticas y la astronomía, cómo las matemáticas han servido para calcular el tamaño del universo, para medir formas en el universo de galaxias, de nebulosas, de planetas, etcétera. Y finalmente cerraremos con un conversatorio taller en el cual veremos la presencia de las matemáticas en la biología y en las ciencias de la Tierra, cómo utilizamos precisamente las matemáticas para realizar algunos cálculos esenciales, sobre todo, por ejemplo, en cultivos, para calcular, por ejemplo, el tamaño de la Tierra, para determinar formas geométricas que están inmersas en la naturaleza, como lo son, por ejemplo, cuencas de los ojos, los tamaños de algunos huesos, bueno, en fin, muchas cosas. No les quiero adelantar mucho porque la idea es que nos acompañen el día de hoy a partir de las 2 de la tarde en el Facebook Live del Planetario Bogotá a celebrar el Día Pi. Pero estas son algunas de las actividades que se están celebrando no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Así que la invitación es para que busquen, investiguen un poco en Google, ¿verdad? A ver qué se está celebrando el día de hoy, por ejemplo, no sé, en Argentina o en Europa, y puedan meterse a esas actividades y aprender algo nuevo, que esa es como la intencionalidad de este tipo de eventos. Claro, y también quería preguntarle eso, ¿no? Porque hablamos mucho de matemáticas, el número pi matemáticas, 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 pero usted también lo mencionaba, esa relación que tiene con la biología y por supuesto también esa conferencia sobre las ciencias de la Tierra. Hablemos también un poco de esa importancia de, pues, que un profesor de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, profesor del programa de biología, participe en este tipo de eventos. Pues efectivamente, precisamente desde el programa de biología, cuando hablamos con nuestros estudiantes, de hecho también cuando tenemos nuestras conversaciones con los demás colegas, profesores del programa de biología, allí en la Universidad Distrital de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, pues procuramos ser o hacer nuestros temas y nuestras clases bastante dinámicas, utilizando diferentes recursos didácticos y sobre todo en el caso, digamos, particular en el que trabajo ciencias de la Tierra, geología, hacerlo de una manera inter y multidisciplinar. Entonces, muchos de los temas que vemos en geología a veces se abordan desde una sola perspectiva, puede ser química, puede ser netamente desde la geología o desde la geofísica inclusive, pero aquí el objetivo es buscar integrar todos esos conocimientos para darle a nuestros estudiantes del programa de biología en la Universidad Distrital una visión mucho más amplia de estos temas que se abordan en el aula de clase. Entonces, por ejemplo, en los primeros días, las primeras semanas del curso de geología que se oferta para los estudiantes de biología, hablamos sobre la estructura interna de la Tierra, hablamos sobre los procesos de diferenciación que dan paso a que un planeta como la Tierra tenga un núcleo, tenga un manto, tenga una corteza, y posteriormente abordamos este problema no solamente desde la parte química, sino también desde la parte física, es decir, hacemos unos pequeños cálculos, como por ejemplo el volumen de cada una de estas capas para determinar cuál es su porcentaje en volumen respecto a la Tierra. Y llegamos a conclusiones muy interesantes que nos permiten ya avanzar en la temática de la geodinámica interna del planeta Tierra. Pero, por ejemplo, ese es un cálculo que se hace a manera de taller con nuestros estudiantes del programa de biología en el aula de clase. Además de otros talleres y de otras actividades que se trabajan dentro del aula de clase como parte de esa didáctica, utilizando precisamente las matemáticas en ciencias de la Tierra. Y posteriormente, ya en otros temas relacionados como, por ejemplo, la fosilización o los temas de microbiología, que se ven no solamente en la materia de geología que se da en el programa de biología para los estudiantes, sino en las selectivas que se ofertan, como las selectivas de geobiología y astrobiología, entre otras. Trabajamos mucho con algunos cálculos sencillos para estimar cantidades, estimar tiempos inclusive, que digamos de alguna manera están relacionados directamente con el tema que se trabaja en las clases y que está desarrollado dentro del sílabus de los cursos que se ofertan en la universidad. Así que es un trabajo permanente que se hace con los estudiantes en donde efectivamente, dependiendo de la temática, utilizamos puntualmente las matemáticas para entender esos conceptos que están inmersos dentro del programa de biología y dentro del sílabus de cada una de las materias. Claro que sí. ¿Quiénes pueden participar en este taller? En este taller conversatorio, conferencia, que son un montón de actividades en una donde va a ser muy interactivo, cualquier persona, están todos cordialmente invitados, extendemos esta invitación a participar en el Día de Pi a toda la comunidad universitaria de la Universidad Distrital,
docentes, estudiantes, administrativos, exalumnos, a todos, a toda la comunidad universitaria que nos acompañen a esta actividad que comenzará el día de hoy a las 2 de la tarde e irá hasta las 5. Como les comentaba, tendremos 3 actividades diferentes. Uno que es el número pi en la vida cotidiana. Otra actividad que es el número pi en la astronomía, donde hablaremos de círculos, galaxias, nebulosas, planetas. Y finalmente cerraremos con el número pi en las ciencias de la Tierra y en la biología. Entonces hablaremos aquí de precisamente cómo utilizamos el número pi para todos estos cálculos que les acabo de mencionar y bueno, y para otras muchas cosas más que no les quiero contar ahora para dejarlos así con la invitación y no dañarles la sorpresa y nos puedan acompañar el día de hoy a partir de las 2 de la tarde por el Facebook Live del Planetario Bogotá. Claro que sí, una invitación abierta a conocer la historia y las aplicaciones en la vida cotidiana de uno de los números más famosos de las matemáticas y que podemos también aplicarlo o encontrarlo más bien en el día a día que tenemos. Profesor David Tovar, él es el profesor del programa de Biología de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales de nuestra Universidad Distrital. Gracias por acompañarnos y darnos esta importante información, esta gran invitación a el taller conversatorio Día de Pi. A ustedes muchas gracias por la invitación y desde el programa de Biología de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales los esperamos a que nos acompañen en las demás actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año. 9:03 de la mañana, ¿con qué nos vamos a esta hora? Continuamos con canciones, con buena música y por supuesto vamos